Eran las 6 de la mañana, cuando María despertó a sus 3 hijos con un nudo en el estómago. No había nada para el desayuno. Otra vez. Desde que Roberto la abandonó por otra mujer hace 6 meses, cada día era una batalla por sobrevivir. «Mamá, ¿vamos a comer hoy?», preguntó el más pequeño con voz temblorosa. Esa pregunta le partió el alma. Pero lo que María no sabía era que ese mismo día, mientras limpiaba la casa de un desconocido en la colonia Roma, alguien muy especial cruzaría su camino, alguien que conocía cada lágrima que había derramado en silencio. El despertador había sonado a las 5:30, pero María ya llevaba una hora despierta, mirando el techo descascarado del cuarto que compartía con Lupita, su hija de 7 años. Santiago, de 10, dormía en el sofá de la sala, y Pedrito, el más pequeño de 5 años, en un colchón junto a la cama de su madre. El departamento era pequeño, oscuro, con paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora lucían grises por la humedad. Estaba ubicado en el segundo piso de un edificio viejo en la colonia Doctores, donde el ruido de los microbuses comenzaba antes del amanecer. María se levantó con cuidado para no despertar a Pedrito. Se puso la bata raída que había sido de su madre y caminó descalza hacia la cocina. Abrió el refrigerador con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, pero solo había un cartón de leche a la mitad y un pedazo de tortilla dura del día anterior. Cerró la puerta lentamente, como si hacerlo con delicadeza pudiera cambiar la realidad. Sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero las contuvo. No podía permitirse llorar. No ahora. Se acercó a la alacena y encontró un paquete de avena instantánea que había guardado para emergencias. Esto tendrá que ser suficiente, pensó, aunque sabía que 3 niños hambrientos necesitaban mucho más que un plato de avena aguada. Puso agua a hervir en la única olla que no estaba desportillada. Mientras esperaba, miró por la ventana de la cocina hacia el patio interior del edificio. Ya había vecinas tendiendo ropa, otras barriendo sus balcones. La vida continuaba, indiferente a su dolor. María había aprendido en estos 6 meses que el mundo no se detiene por el sufrimiento de una madre sola. «Santiago, Lupita, despierten», llamó con voz suave pero firme. Escuchó el movimiento pesado de su hijo mayor, levantándose del sofá, seguido por los pasos ligeros de Lupita. Pedrito apareció en la cocina frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Tengo hambre, mami», dijo con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. María se agachó a su altura y le acarició el cabello despeinado. «Ya sé, mi amor. Vamos a desayunar, Avenidita. Sale». El niño hizo un gesto de decepción, pero no protestó. Ya se había acostumbrado a las comidas simples, a la ausencia de lo que antes era normal: huevos, frijoles, pan dulce. Santiago entró a la cocina con su uniforme escolar arrugado. Era un niño delgado, demasiado serio para sus 10 años, con ojeras que no deberían estar en el rostro de un niño. Desde que su padre se fue, Santiago había intentado convertirse en el hombre de la casa, una responsabilidad que María no quería para él, pero que no sabía cómo evitar. Mientras servía la avena en 3 platos desiguales, María pensó en Roberto. No podía evitarlo, aunque cada pensamiento sobre él era como tragarse vidrio molido. Habían estado casados 8 años. Él trabajaba como mecánico, y ella había dejado su trabajo de mesera cuando nació Santiago. «Una madre debe estar con sus hijos», le había dicho Roberto entonces, y ella había confiado en esas palabras. Qué ingenua había sido. Durante años, ella se dedicó a cuidar la casa, a criar a los niños, a esperar que él llegara cada noche. No vio las señales, las llegadas tarde, el olor a perfume diferente, las excusas cada vez más elaboradas, hasta que un día simplemente no regresó. Una semana después, la hermana de Roberto tocó su puerta con una expresión incómoda. «María, necesito decirte algo. Roberto está viviendo con Carla. Ella está embarazada. Él dice que ya no va a volver». Esas palabras habían sido como un terremoto que derrumbó todo lo que ella creía saber sobre su vida. No hubo explicaciones, no hubo despedidas, no hubo piedad. Solo el silencio brutal de un hombre que eligió otra familia. «Mami, ¿por qué estás llorando?». La voz de Lupita la trajo de regreso al presente. María se tocó las mejillas y se sorprendió al encontrarlas húmedas. «No estoy llorando, mi cielo,
Es que me entró algo en el ojo, mintió con una sonrisa forzada. Los niños comieron la avena en silencio. María no comió nada. Había aprendido a saltarse comidas para que sus hijos tuvieran un poco más. Después del desayuno, comenzó la rutina de siempre. Revisar que los uniformes estuvieran lo más presentables posible, peinar a Lupita con 2 coletas que la niña adoraba, asegurarse de que Santiago llevara su tarea. ¿No vas a comer, mami?, preguntó Santiago con esa mirada penetrante que la hacía sentir transparente. Ya comí mientras preparaba su desayuno, mintió de nuevo. El niño no le creyó. Ella lo supo por la forma en que bajó la mirada, pero no dijo nada más. A las 7:30, los 3 niños estaban listos. María los acompañó hasta la puerta del edificio, les dio un beso a cada uno y los vio alejarse hacia la escuela que quedaba a 3 cuadras. Cuando los niños desaparecieron en la esquina, María regresó al departamento y se dejó caer en el sofá. Tenía exactamente 15 minutos antes de tener que salir a su primer trabajo del día. Cerró los ojos y dejó que el agotamiento la invadiera. No era solo cansancio físico, era algo más profundo. Una fatiga del alma que venía de despertarse cada día sin saber cómo iba a alimentar a sus hijos, de dormir cada noche con el miedo de no poder pagar la renta, de existir en un estado constante de ansiedad que le oprimía el pecho como un puño. Se levantó con esfuerzo y se cambió de ropa. Se puso unos jeans desgastados y una playera azul marino que usaba para trabajar. Guardó en su bolsa de tela los guantes de hule, un trapo viejo y una pequeña botella de cloro que había comprado en el mercado. A las 8:10 salió del departamento rumbo a su primer trabajo, la casa de la señora Estrada en la colonia del Valle. Era una mujer mayor, amable pero exigente, que le pagaba 250 pesos por limpiar su departamento de 2 recámaras cada lunes, miércoles y viernes. El camino a la colonia del Valle implicaba tomar 2 microbuses. María se subió al primero, lleno de gente que iba a trabajar, cuerpos apretados que olían a sudor y desodorante barato. Se aferró al tubo metálico y miró por la ventana sucia hacia la ciudad que despertaba. Vendedores ambulantes abrían sus puestos, señoras barrían las banquetas, hombres cargaban cajas, todos sobreviviendo, todos luchando. Se bajó en la avenida Insurgentes y esperó el segundo microbús. Mientras esperaba, vio su reflejo en la ventana de una tienda cerrada. Una mujer de 35 años que parecía de 45. Ojeras profundas, piel opaca, cabello sin brillo recogido en una cola de caballo. ¿Qué te pasó, María?, se preguntó a sí misma. Hace un año había sido diferente. No hermosa, pero sí viva. Ahora se sentía como un fantasma que iba de un lugar a otro cumpliendo con obligaciones que parecían no tener fin. El microbús llegó y se subió. 20 minutos después, llegó a la colonia del Valle. La casa de la señora Estrada era un departamento en un edificio de clase media alta. El portero ya la conocía y la dejó pasar sin preguntas. Subió por el elevador hasta el 5.º piso y tocó el timbre. La señora Estrada abrió la puerta con su bata de casa y una sonrisa amable. «Buenos días, María. Pase, pase. Hoy hay bastante trabajo, ¿eh? Ayer mi nieto vino de visita y ya ve cómo son los niños, todo lo dejan tirado». María asintió y entró. La casa olía a café recién hecho y pan tostado. Su estómago gruñó traicioneramente. «¿Ya desayunó, María?», preguntó la señora con genuina preocupación. «Sí, señora. Muchas gracias», mintió automáticamente. Se dirigió al cuarto de servicio, donde guardaba sus cosas, y se puso a trabajar. Barrió, trapeó, limpió los baños, sacudió los muebles. 4 horas de trabajo continuo. A la 1 de la tarde terminó. La señora Estrada le dio sus 250 pesos en un sobre. «Gracias, María. Nos vemos el miércoles». María guardó el sobre en su bolsa como si fuera un tesoro. Con ese dinero compraría algo de comida para la cena de hoy. Salió del edificio y caminó hacia una tienda de abarrotes cercana. Con cuidado eligió lo esencial: 1 kilo de arroz, medio kilo de frijoles, una lata de atún, un paquete de tortillas y una botella pequeña de aceite. Total 180 pesos. Le quedaban 70 pesos para el resto de la semana. Mientras caminaba de regreso a la parada del microbús, su teléfono vibró.
Era un mensaje de la señora Méndez, su cliente de los martes y jueves. María, lo siento mucho, pero ya no voy a necesitar sus servicios. Mi sobrina va a venir a vivir conmigo y ella se va a encargar de la casa. Espero que entienda. María se detuvo en medio de la banqueta. La gente pasaba a su alrededor, pero ella se quedó paralizada leyendo el mensaje una y otra vez. Acababa de perder uno de sus 3 trabajos. Eso significaba 400 pesos menos al mes. ¿Cómo iba a compensar esa pérdida? Sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Respiró hondo, intentando controlar el pánico que empezaba a trepar por su garganta. No puedo derrumbarme, no puedo. Los niños me necesitan. Se guardó el teléfono y continuó caminando, aunque sus piernas temblaban. Llegó a su casa a las 2 de la tarde. Dejó las compras en la cocina y se preparó un té de manzanilla con la última bolsita que tenía. Se sentó en el sofá e intentó pensar con claridad. Necesitaba encontrar otro trabajo. Rápido. Podía buscar en los grupos de Facebook, preguntar a las vecinas, tal vez poner anuncios en los postes. Pero la realidad era cruel. Había demasiadas mujeres como ella buscando lo mismo. La competencia era feroz y los salarios cada vez más bajos. Miró el reloj. Tenía que salir en 1 hora a su siguiente trabajo, la casa más nueva en su lista, la residencia de un tal señor Vargas en la colonia Roma. Era un trabajo que había conseguido apenas la semana pasada a través de una vecina. Le habían dicho que el señor Vargas era un hombre mayor, viudo, que vivía solo en una casa grande y necesitaba a alguien que limpiara 2 veces por semana. Le pagarían 300 pesos por cada sesión de 3 horas. Era un buen trabajo y María estaba desesperada por causar buena impresión. Se cambió de ropa, se lavó la cara y salió de nuevo a la calle. La colonia Roma era elegante, con casas antiguas pero bien conservadas, árboles frondosos en las banquetas y cafeterías de moda en cada esquina. María caminó por las calles empedradas, sintiéndose fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Encontró la dirección, una casa de 2 pisos con fachada color beige y una puerta de madera maciza. Tocó el timbre y esperó. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Silencio. Estaba a punto de tocar por tercera vez cuando escuchó pasos del otro lado. La puerta se abrió lentamente y apareció un hombre que no era el señor Vargas. Era alguien mucho más joven, tal vez de unos 35 años, con cabello largo hasta los hombros y una barba cuidada. Vestía ropa sencilla, pantalones de manta blancos y una camisa también blanca, con un chal rojo sobre los hombros. Lo más impactante eran sus ojos, oscuros, profundos, pero llenos de una calidez que María no había visto en mucho tiempo. «María», preguntó el hombre con una voz suave pero clara. Ella asintió, confundida. «El señor Vargas está». El hombre sonrió levemente. «Pasa, por favor. Te estábamos esperando». María entró con cautela. La casa era amplia, con techos altos y pisos de madera que crujían suavemente bajo sus pies. El interior era sorprendentemente simple para una casa tan grande. Pocos muebles, todo de madera oscura, sin adornos excesivos. Había una sensación de paz en el lugar, como si el tiempo transcurriera más lento entre esas paredes. «¿Quién es usted?», preguntó María, todavía parada junto a la puerta, lista para salir corriendo si algo se sentía mal. El hombre cerró la puerta con cuidado y se volteó hacia ella. «Mi nombre es Jesús. Digamos que soy un amigo del señor Vargas. Él tuvo que salir de la ciudad por unos días y me pidió que me quedara aquí para recibir a las personas que venían a trabajar. Tú eres la persona de la limpieza, ¿verdad?». María asintió lentamente. Algo en la explicación no terminaba de cuadrar, pero necesitaba el trabajo demasiado como para hacer preguntas incómodas. «Sí, vengo a limpiar». «¿Qué necesita que haga?». Jesús señaló hacia la sala. «Ven, siéntate un momento. Antes de empezar, me gustaría hablar contigo». María dudó. No era normal que los clientes quisieran hablar antes de trabajar. Usualmente le indicaban qué limpiar y la dejaban sola. Pero había algo en la manera en que este hombre la miraba que no se sentía amenazante. Al contrario, se sentía seguro, como si él entendiera cosas que ni siquiera ella había dicho. Se sentó en el borde del sofá, con la bolsa aún en el regazo,
lista para irse si era necesario. Jesús se sentó en una silla frente a ella, con las manos descansando tranquilamente sobre sus rodillas. ¿Has comido hoy?, preguntó de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. Yo sí, desayuné, mintió. Jesús inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera ver a través de sus palabras. María, no tienes que mentir. Sé que estás cansada, sé que estás asustada, y sé que esta mañana no comiste nada porque le diste tu porción a tus hijos. Ella sintió que el corazón se le detenía. ¿Cómo podía saber eso? ¿Quién le dijo eso? ¿Me conoce? Su voz salió más aguda de lo que pretendía. Jesús no respondió directamente. En cambio, se levantó y caminó hacia la cocina. Ven, dijo simplemente. María lo siguió, confundida y un poco asustada. En la cocina sobre la mesa había un plato con comida preparada, arroz, frijoles, pollo guisado y tortillas. Humeaba como si acabaran de cocinarlo. Siéntate y come, dijo Jesús con una voz que no admitía discusión, pero tampoco era autoritaria. Era amorosa. María miró la comida y luego a él. No puedo, tengo que trabajar. Para eso vine, y trabajarás, respondió Jesús. Pero primero, come. Una persona no puede dar lo que no tiene. Si tú estás vacía, ¿cómo vas a cuidar de otros? Las palabras la golpearon como un puñetazo suave en el estómago. Sintió que las lágrimas empezaban a formarse de nuevo. No podía llorar frente a un extraño. No podía mostrarse débil, pero su cuerpo la traicionó. Se derrumbó en la silla y comenzó a llorar. Grandes sollozos que había estado conteniendo durante meses. Jesús no dijo nada, simplemente se sentó junto a ella y esperó. Su presencia era como un abrazo silencioso. Después de unos minutos, María logró calmarse. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró el plato de comida. Su estómago rugió ruidosamente. Lo siento, murmuró. No lloro frente a la gente. Es solo que ha sido un día muy largo. Y muchos días muy largos antes de este, añadió Jesús con suavidad. María asintió. Tomó el tenedor con manos temblorosas y comenzó a comer. El primer bocado le supo a gloria. No recordaba la última vez que había comido algo así, caliente, bien sazonado, abundante. Comió despacio, saboreando cada bocado, mientras Jesús permanecía sentado frente a ella en silencio. Cuando terminó, se sintió más llena de lo que había estado en meses, no solo en el estómago, sino en algún lugar más profundo. Gracias, dijo en voz baja. Jesús sonrió. No tienes nada que agradecer. Ahora, cuéntame, ¿qué es lo que más te duele? La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le preguntaba esas cosas. La gente asumía que sabía lo que ella sentía, o simplemente no les importaba. Pero este hombre esperaba una respuesta real. María respiró hondo. No sabía por qué, pero sentía que podía confiar en este extraño. Lo que más me duele, comenzó lentamente, es sentir que fracasé. Fracasé como esposa porque mi esposo me dejó por otra. Fracasé como madre porque no puedo darles a mis hijos lo que necesitan. No puedo darles comida suficiente. No puedo comprarles ropa nueva. No puedo pagar sus útiles escolares. Y lo peor es que ellos me miran como si yo fuera una heroína, como si estuviera haciendo todo bien, cuando la verdad es que estoy destruida por dentro. Las palabras salieron como un río que había estado contenido por una represa. Mi hijo Santiago tiene 10 años y ya tiene la mirada de un adulto cansado. Lupita, mi hija, dejó de pedir cosas porque sabe que no tengo dinero. Y Pedrito, mi bebé, me pregunta todos los días cuándo va a regresar su papá. Y yo no sé qué decirle. ¿Cómo le explico a un niño de 5 años que su padre eligió a otra familia? Que nosotros no fuimos suficientes para él. Jesús escuchaba sin interrumpir, con una atención total que María nunca había experimentado. Y hoy, continuó María, perdí uno de mis trabajos. Solo tengo 2 ahora, y con eso no me alcanza. La renta vence en 2 semanas, y me faltan 800 pesos. No sé de dónde los voy a sacar. He pensado en pedirle prestado a mi hermana, pero ella tiene sus propios problemas. He pensado en vender algunas cosas, pero ya vendí casi todo lo que tenía valor. Me quedan 2 opciones. O me atraso en la renta y arriesgarme a que nos desalojen, o dejo de comprar comida durante unos días para completar el dinero. Se detuvo,
agotada por la confesión. Jesús se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. María, ¿tú crees que todo esto es tu culpa? Ella parpadeó. ¿Qué? Todo lo que acabas de decir, ¿crees que es tu culpa que Roberto se haya ido? ¿Que no tengas suficiente dinero? ¿Que tus hijos estén pasando por esto? María pensó por un momento. Una parte de ella quería gritar que sí, que todo era su culpa. Pero otra parte, una parte muy pequeña y muy cansada, susurró. No lo sé. No es tu culpa, dijo Jesús con una firmeza gentil. Roberto tomó sus propias decisiones. Tú no lo obligaste a irse. Tú no le pediste que te abandonara. Él eligió. Y las consecuencias de sus elecciones no son tu responsabilidad de cargar sola. María sintió algo aflojarse en su pecho como un nudo que llevaba meses apretado. Pero yo debería haber visto las señales. Debería haber sido mejor esposa. Debería haber... Basta, la interrumpió Jesús, pero sin dureza. El debería haber es una prisión donde nos encerramos voluntariamente. Lo único que hace es torturarte con versiones del pasado que nunca existieron. Lo que importa es el ahora, y ahora, en este momento, eres una madre que está haciendo todo lo humanamente posible por sus hijos. Eso no es fracaso, María. Eso es amor. Ella lo miró con ojos muy abiertos. Nadie le había dicho algo así antes, ni su familia, ni sus amigas, ni siquiera ella misma. Pero, ¿y si no es suficiente?, preguntó con voz pequeña. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si no puedo seguir adelante? Jesús extendió su mano sobre la mesa, y después de un momento de duda, María puso la suya sobre la de él. El contacto fue cálido, reconfortante. Escúchame bien, dijo Jesús mirándola directamente a los ojos. No estás sola. Yo sé que te sientes sola, que todas las noches te acuestas sintiendo que cargas el mundo en los hombros. Pero hay una fuerza más grande que tú, más grande que todos tus problemas, que te está sosteniendo. ¿Por qué crees que llegaste hoy a esta casa? ¿Por qué crees que estamos teniendo esta conversación? María negó con la cabeza. No lo sé. Fue casualidad, suerte. No existe tal cosa como la casualidad, respondió Jesús con una sonrisa. Todo tiene un propósito, incluso las cosas dolorosas. Roberto se fue, sí, y eso te rompió, pero no te destruyó. Aquí estás, de pie, luchando. Eso requiere una fuerza que ni siquiera puedes imaginar, y esa fuerza no viene solo de ti. Viene de aquel que te creó, que te conoce por nombre, que cuenta cada lágrima que has derramado. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de este hombre sonaban a verdad, a algo antiguo y eterno. ¿Quién eres tú realmente?, preguntó María con voz temblorosa. Jesús sonrió de una manera que iluminó toda su cara. Soy alguien que ha estado esperándote, alguien que conoce tu historia completa, no solo los capítulos dolorosos, alguien que vino a recordarte que no estás olvidada. Antes de que María pudiera responder, escucharon el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal. Un hombre mayor entró. María caminó de regreso a su casa como en una nube. Sus pies se movían automáticamente, mientras su mente repetía una y otra vez la conversación con aquel hombre extraño. No estás sola, había dicho. Esas 3 palabras resonaban en su cabeza como un eco que no se apagaba. Cuando llegó a la escuela de sus hijos, ya habían salido. Los encontró esperándola en la banqueta, bajo la sombra de un árbol. Santiago tenía esa expresión seria de siempre. Lupita jugaba con una ramita, y Pedrito saltaba en un pie mientras canturreaba una canción que habían aprendido en clase. Al verla, los 3 corrieron hacia ella. María se agachó y los abrazó con una fuerza que los sorprendió. ¿Estás bien, mami?, preguntó Santiago con esa madurez que no debería tener a sus 10 años. Ella asintió, sonriendo de verdad por primera vez en semanas. Sí, mi amor. Estoy bien. Mejor que bien. En el camino a casa, se detuvieron en una tienda pequeña. María sacó los 70 pesos que le quedaban y compró 3 paletas de hielo para sus hijos. Era un lujo que no podían permitirse, pero algo dentro de ella insistía en celebrar este momento. Esa noche, después de que los niños se durmieron, María se sentó en el sofá con una taza de té aguado entre las manos. La luz del poste de la calle entraba por la ventana, dibujando sombras en las paredes descascaradas. Pensó en Jesús, en sus ojos que parecían ver más allá de su rostro cansado,
en sus palabras que habían alcanzado lugares dentro de ella que ni siquiera sabía que existían. ¿Quién era ese hombre?, se preguntó en voz baja. No era normal. La gente normal no sabía cosas que no le habían contado. La gente normal no hacía que te sintieras vista, realmente vista, por primera vez en años. Cerró los ojos y, sin pensarlo mucho, hizo algo que no hacía desde que Roberto se fue y rezó. No con palabras elaboradas, ni oraciones memorizadas de la iglesia a la que solía ir con su abuela cuando era niña. Solo habló, simplemente. «No sé si me estás escuchando», susurró al techo. «Pero si lo estás, gracias, gracias por hoy, gracias por ese hombre. Y por favor, ayúdame a seguir adelante. No por mí, sino por ellos. Mis niños merecen algo mejor que esto». Al día siguiente, María se levantó con una sensación extraña. No era exactamente esperanza, era más bien una curiosidad. ¿Qué pasaría si volvía a esa casa? ¿Estaría Jesús ahí otra vez? Preparó a los niños para la escuela con más energía de la habitual. Incluso logró hacer unos huevos revueltos con la última media docena que quedaba en el refrigerador. Santiago la miró con extrañeza. «Estás diferente hoy, mamá». «¿Diferente cómo?», preguntó ella mientras peinaba a Lupita. El niño se encogió de hombros. «No sé, menos triste, creo». Las palabras le llegaron al corazón. Tan obvia había sido su tristeza. ¿Cuánto habían visto sus hijos que ella pensaba que estaba ocultando? Se arrodilló frente a Santiago y le tomó las manos. «Escúchame bien, mi amor. Sé que las cosas han sido difíciles desde que tu papá se fue. Pero te prometo que vamos a estar bien. Los cuatro vamos a estar bien». Santiago asintió, aunque en sus ojos había una duda que María reconoció porque ella misma la había sentido toda su vida. La duda de si las promesas de los adultos realmente significaban algo. A las 3 de la tarde, María llegó de nuevo a la casa de la colonia Roma. Su corazón latía más rápido de lo normal mientras tocaba el timbre. Esta vez, la puerta se abrió casi inmediatamente. Jesús estaba ahí, con la misma ropa sencilla del día anterior, la misma expresión serena. María dijo con una sonrisa que parecía llevar siglos de conocimiento: «Te estaba esperando». Ella entró, esta vez con menos miedo. «Vine a trabajar de verdad hoy», dijo tratando de sonar profesional. «Ayer no hice nada y eso no está bien». Jesús cerró la puerta y caminó hacia la sala. «Siéntate conmigo primero. El trabajo puede esperar». Había algo en su tono, no era una orden ni una sugerencia, era más bien una invitación que sentía imposible de rechazar. Se sentaron en la misma posición del día anterior, él en la silla, ella en el sofá. «Cuéntame sobre Roberto», dijo Jesús sin preámbulos. María sintió que su estómago se contraía. «¿Por qué quieres saber sobre él?». «Porque todavía lo cargas como una piedra en tu espalda, y no puedes caminar libre hasta que la sueltes». María miró sus manos entrelazadas en su regazo. Por un momento, consideró levantarse y salir de ahí. No le debía explicaciones a este extraño, pero algo en su interior ansiaba hablar, ansiaba ser escuchada sin juicios. «Conocí a Roberto cuando tenía 23 años», comenzó con voz suave. «Yo trabajaba en un restaurante de la colonia Narvarte. Él iba a comer ahí después de su turno en el taller mecánico. Era guapo, seguro de sí mismo. Me hacía reír. Empezamos a salir y 6 meses después nos casamos. Yo pensé que era amor verdadero, ¿sabes? El tipo de amor del que hablan en las canciones». Jesús escuchaba sin interrumpir, con esa atención total que ella ya empezaba a reconocer como su marca distintiva. «Los primeros años fueron buenos», continuó María. «Tuvimos a Santiago, luego a Lupita. Roberto trabajaba duro, yo cuidaba la casa. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos». Su voz se quebró ligeramente. Cuando llegó Pedrito, todo cambió. Roberto empezó a llegar tarde. Decía que tenía mucho trabajo, que el taller estaba muy ocupado. Yo le creí porque quería creerle. Un día María continuó, y ahora las lágrimas empezaban a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. Encontré un mensaje en su teléfono. Era de una mujer llamada Carla. Decía cosas que una mujer no le dice a un hombre casado. Cuando lo confronté, él negó todo. Dijo que era una compañera de trabajo, que solo eran amigos, que yo estaba loca por los celos.
Me hizo sentir que yo era el problema. Jesús se inclinó hacia adelante, su expresión llena de compasión. ¿Y tú le creíste? Quise creerle, respondió María, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Pero las señales siguieron. El olor a perfume diferente en su ropa, las llamadas que colgaba cuando yo entraba a la habitación, las noches que no regresaba hasta el amanecer. Hizo una pausa, respirando profundo, y entonces, una mañana, simplemente no volvió. Me dejó una nota en la mesa de la cocina. 3 líneas. Lo siento, ya no puedo seguir con esto. Cuida de los niños. Eso fue todo. 8 años de matrimonio reducidos a 3 líneas en un papel arrugado. El silencio que siguió fue pesado pero no incómodo. Jesús dejó que María llorara sin prisas, sin intentar consolarla con palabras vacías. Cuando finalmente se calmó, él habló. ¿Sabes cuál es el dolor más profundo que llevas, María? Ella levantó la vista confundida. ¿El dolor de que me dejara? No, respondió Jesús con suavidad. El dolor más profundo es que crees que fue tu culpa. Crees que si hubieras sido más bonita, más interesante, mejor esposa, él no se habría ido. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago, porque eran completamente ciertas. ¿Cómo? Empezó a preguntar, pero Jesús continuó. Te despiertas cada mañana preguntándote qué hiciste mal. Te miras en el espejo y ves a alguien que no fue suficiente. Llevas la culpa de la traición de otro como si fuera tu propia cruz. María no podía hablar, solo podía sentir mientras las lágrimas seguían cayendo. Pero déjame decirte algo, continuó Jesús, y ahora su voz tenía una firmeza gentil que la hizo mirarlo directamente. No fue tu culpa. Roberto tomó decisiones que no tenían nada que ver contigo, y todo que ver con sus propias carencias, con su propio vacío. Pero yo debí, empezó María, pero Jesús levantó una mano. No, no hay debí. Roberto es un adulto con libre albedrío. Él eligió. Tú no fallaste como esposa. Él falló como hombre, como esposo, como padre. Y las consecuencias de sus elecciones no son tu peso de cargar. María sintió algo moverse dentro de su pecho, como si una puerta cerrada durante mucho tiempo comenzara a abrirse. ¿Y qué hago con todo este dolor? Con esta rabia, Jesús sonrió tristemente. Lo reconoces, lo sientes, y luego, lentamente, lo sueltas, no de un día para otro. El perdón no es un evento, es un proceso, pero empieza por perdonarte a ti misma por cosas de las que nunca fuiste culpable. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle. ¿Sabes por qué Roberto realmente se fue?, preguntó sin voltear. María negó con la cabeza, aunque él no la estaba viendo. Porque estaba huyendo de sí mismo. Algunas personas, cuando ven su propio reflejo y no les gusta lo que ven, en lugar de cambiarse a sí mismas, cambian lo que las rodea. Destruyen lo bueno que tienen buscando algo nuevo que llene el vacío que llevan dentro. Pero no funciona, continuó Jesús volteándose hacia ella, porque el vacío no se llena con personas nuevas, casas nuevas, vidas nuevas. Se llena desde adentro, con propósito, con amor verdadero, con conexión con algo más grande que uno mismo. Roberto no te dejó porque tú no fueras suficiente. Te dejó porque él no es suficiente para sí mismo. Las palabras resonaron en María como campanas. Nadie, absolutamente nadie, le había explicado las cosas de esa manera. Sus amigas le habían dicho, él es un idiota, olvídalo. Su hermana le había dicho, los hombres son así, hay que aguantarse. Pero nadie le había dado permiso para soltar la culpa. ¿Y si él regresa?, preguntó María de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Jesús volvió a sentarse frente a ella. ¿Qué harías si regresa? Ella pensó cuidadosamente. Hace 3 meses, si me hubieras preguntado eso, habría dicho que lo aceptaría de vuelta. Por los niños, por seguridad, por miedo a estar sola. Hizo una pausa. Pero ahora, no lo sé. Ya no estoy segura de querer a alguien que me ve como una opción cuando yo lo vi como mi prioridad. Jesús asintió con aprobación. Estás despertando. Empiezas a ver tu propio valor. Eso es bueno, María. Muy bueno. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Ven, quiero mostrarte algo. María tomó su mano y se levantó,
Caminaron hacia la parte trasera de la casa, donde había un pequeño jardín. No era elaborado, solo un espacio con algunos árboles, flores silvestres y un banco de piedra. El sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra en el pasto. «Siéntate aquí», indicó Jesús señalando el banco. Ella obedeció. Él se agachó y tomó una semilla pequeña del suelo. «¿Ves esto?», preguntó mostrándonosela. María asintió. «Es solo una semilla, pequeña, aparentemente sin valor. Si la dejamos aquí en mi mano, así permanecerá para siempre. Pero si la plantamos», caminó hacia un espacio de tierra suelta, hizo un pequeño hoyo con el dedo y depositó la semilla, cubriéndola con tierra. «Si la plantamos, la cuidamos, la regamos, algo increíble sucede. Se rompe, se abre. Y de esa ruptura nace algo nuevo, un árbol que puede durar 100 años y dar fruto a miles». María miró el pequeño montículo de tierra donde él había plantado la semilla. «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo». Jesús se sentó junto a ella en el banco. «Tú eres esa semilla, María. Roberto rompiéndose te rompió. Perderte a ti misma te partió. Pero lo que sientes como destrucción es en realidad el comienzo de algo nuevo. No puedes crecer sin romperte primero. La mariposa no puede volar sin romper su capullo. El polluelo no puede vivir sin romper su cascarón. Tú no puedes convertirte en quien estás destinada a ser sin que primero se rompa quien creías que eras». Las palabras cayeron sobre ella como lluvia suave en tierra seca. «¿Y en quién estoy destinada a ser?», preguntó con voz pequeña. «En una mujer que sabe su valor, en una madre que no solo sobrevive, sino que prospera, en alguien que no necesita la aprobación de otros para saber que es suficiente, en una mujer que enseña a sus hijos, especialmente a su hija, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia». María sintió que algo dentro de ella se expandía, como si su pecho fuera demasiado pequeño para contener todo lo que estaba sintiendo. «Pero tengo tanto miedo», admitió María. «Miedo de no poder pagar la renta. Miedo de que mis hijos pasen hambre. Miedo de que Roberto aparezca y trate de quitármelos. Miedo de estar sola por el resto de mi vida». Jesús puso su mano sobre el hombro de ella. «El miedo es natural. No te pido que dejes de tener miedo. Te pido que no dejes que el miedo tome tus decisiones. El coraje no es la ausencia de miedo. Es hacer lo que debes hacer, a pesar del miedo». Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el canto de los pájaros y el murmullo distante del tráfico de la ciudad. Finalmente, María preguntó lo que había estado rondando su mente desde el día anterior. «¿Quién eres tú realmente? No eres solo un amigo del señor Vargas, ¿verdad?». Jesús sonrió, pero no respondió directamente. «Soy alguien que aparece cuando más se necesita. Alguien que ve el valor en las personas cuando ellas mismas no pueden verlo. Alguien que cree en los finales felices, no porque sean fáciles, sino porque son posibles». María lo estudió cuidadosamente. Había algo en su rostro que le resultaba familiar, como si lo hubiera visto antes en algún lugar que no podía recordar. «Hay algo que necesitas hacer», dijo Jesús de repente, levantándose del banco. «¿Qué?», preguntó María, también poniéndose de pie. «Necesitas ir a ver a Roberto». María sintió que su corazón se detenía. «¿Qué? No, ¿por qué haría eso?». «Porque necesitas cerrar ese capítulo completamente. Hay cosas que necesitas decirle, no por él, sino por ti. Cosas que has guardado durante meses y que están envenenándote por dentro». María negó con la cabeza vigorosamente. «No puedo, verlo me destruiría». «No», corrigió Jesús con firmeza. «Verlo sin decir tu verdad te destruiría. Pero mirarlo a los ojos y decirle todo lo que has callado, eso te liberará». María sentía pánico subiendo por su garganta. «¿Y si él me dice cosas horribles? ¿Y si confirma todos mis peores miedos sobre mí misma?». Jesús tomó ambas manos de María entre las suyas. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que casi la asustaba. «Entonces sus palabras serán mentiras que tú ya no creerás. Porque ahora sabes la verdad sobre quién eres. Y la verdad siempre, siempre, es más poderosa que las mentiras». Esa noche, María no durmió. Daba vueltas en la cama mientras Pedrito dormía tranquilamente a su lado. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. «Necesitas cerrar ese capítulo». «¿Pero cómo?».
La sola idea de ver a Roberto le revolvía el estómago. Desde que se fue, ella había fantaseado miles de veces con lo que le diría si lo viera. Algunas veces eran gritos llenos de rabia, otras veces eran súplicas para que volviera. Pero ahora, después de las conversaciones con Jesús, se daba cuenta de que no quería ninguna de esas cosas. Solo quería paz. Quería poder pensar en él sin que le doliera el pecho. Quería que sus hijos preguntaran por su padre sin que ella sintiera ganas de llorar. Quería ser libre. Al día siguiente era sábado, no tenía trabajo. Los niños estaban viendo caricaturas en la televisión vieja cuando María tomó una decisión. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido simple pero limpio que no usaba desde antes de que Roberto se fuera. Se peinó, se puso un poco de labial que encontró en el fondo de un cajón. Cuando se miró al espejo, vio a alguien diferente, no a la mujer derrotada de hace 2 semanas, sino a alguien que estaba empezando a reconstruirse. ¿A dónde vas, mami?, preguntó Lupita viendo el vestido. Tengo que hacer una diligencia, mi amor. Vuelvo en unas horas. Santiago está a cargo, ¿vale? Santiago asintió con seriedad. María tomó el metro hasta la colonia Narvarte, donde sabía que Roberto trabajaba. Había evitado esa área durante meses, haciendo rodeos absurdos para no tener que pasar cerca. Pero ahora caminaba directamente hacia el taller mecánico, con paso firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Cuando llegó a la entrada del taller, lo vio inmediatamente. Roberto estaba bajo un coche, solo sus piernas visibles. Se veía más delgado, pensó ella, o tal vez solo era que ella ya no lo veía con los mismos ojos. Roberto, dijo con voz clara. Él se deslizó de debajo del coche, con la cara manchada de grasa. Cuando la vio, su expresión fue de shock puro. María, ¿qué haces aquí? Se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo sucio. Ella notó que no usaba su anillo de matrimonio. Claro que no. Necesito hablar contigo, dijo ella con calma que no sabía que poseía. Roberto miró nerviosamente alrededor, como si esperara que alguien lo viera. Aquí no, vamos afuera. Salieron a la banqueta. Él encendió un cigarro con manos temblorosas. ¿Qué quieres, María? Su voz sonaba defensiva, como si ella fuera la que había hecho algo malo. Ella respiró profundo, recordando las palabras de Jesús. No vine a pelear, vine a decirte cosas que necesitas escuchar y que yo necesito decir. Roberto exhaló humo. Mira, si es por dinero, no es por dinero, lo interrumpió ella. Aunque sí, has abandonado completamente a tus hijos. Pero no vine a eso, vine a decirte que durante meses me culpé porque te fueras. Pensé que si hubieras sido más bonita, más interesante, mejor esposa, te habrías quedado. Roberto no la miraba a los ojos. María, déjame terminar, dijo ella con firmeza. Pero ahora entiendo que no fue mi culpa. Tú tomaste tus decisiones. Tú elegiste huir en lugar de enfrentar lo que fuera que estabas sintiendo. Tú decidiste que una mujer nueva era más fácil que trabajar en un matrimonio. Y esas decisiones fueron tuyas, no mías. Ahora, Roberto la miraba, sorprendido por el tono de su voz. Vine a decirte que te perdono, continuó María, y al decir esas palabras, sintió que algo se liberaba dentro de su pecho. No porque lo que hiciste esté bien, no porque no duela, sino porque estoy cansada de cargar con tu traición como si fuera mi cruz. Te perdono por irte, te perdono por abandonar a tus hijos, y más importante, me perdono a mí misma por todas las cosas de las que nunca fui culpable. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Roberto abrió la boca para hablar, pero ella levantó una mano. No necesito que digas nada, no vine por tu aprobación ni tu disculpa, vine a cerrar esta puerta para poder abrir otras nuevas. Se dio la vuelta para irse, pero antes de hacerlo, agregó una última cosa. Tus hijos te preguntan por ti, especialmente Pedrito. Si algún día decides ser el padre que merecen, sabes dónde encontrarnos. Pero si no lo haces, también estaremos bien, porque somos más fuertes de lo que tú jamás nos diste crédito. Y con eso, María caminó de regreso al metro, dejando atrás 6 años de dolor en esa banqueta sucia de un taller mecánico en la colonia Narvarte. María regresó a su casa, sintiendo algo que no había experimentado en meses: ligereza.
Era como si durante todo este tiempo hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado caer. Cuando entró al departamento, sus 3 hijos corrieron hacia ella. «Mami, ¿dónde estabas?», preguntó Pedrito, abrazándose a sus piernas. Ella se arrodilló y los abrazó a los 3 al mismo tiempo, respirando el olor de sus cabezas, sintiendo sus cuerpitos calientes contra el suyo. «Tuve que hacer algo importante, mis amores, pero ya volví, y ¿saben qué? Hoy vamos a hacer algo especial». Santiago la miró con esa expresión escéptica que últimamente era su característica. «¿Especial cómo, mami? No tenemos dinero para cosas especiales». María sonrió y le acarició la mejilla. «Las cosas especiales no siempre cuestan dinero, mi cielo. Vamos a cocinar juntos, vamos a jugar, vamos a reírnos. Hace mucho que no hacemos eso». Y así lo hicieron. Con los pocos ingredientes que tenían en la alacena, prepararon quesadillas y todos ayudaron. Lupita batió los huevos, Pedrito puso las tortillas en el comal con supervisión, y Santiago rallaba el queso que habían comprado 2 días antes. Mientras cocinaban, María se dio cuenta de algo. No había pensado en Roberto en las últimas 2 horas. Normalmente, cada minuto del día estaba teñido por el dolor de su ausencia, por la rabia, por la vergüenza. Pero ahora, después de haberle dicho todo lo que necesitaba decirle, era como si su presencia fantasmal finalmente se hubiera disipado. Los niños lo notaron también. «Mami, estás diferente», dijo Lupita mientras comían las quesadillas en la mesa pequeña de la cocina. «¿Diferente como mi amor? No sé. Más alegre, como antes». Santiago y Pedrito asintieron en acuerdo. María sintió que los ojos se le humedecían, pero esta vez eran lágrimas buenas. «Es que me di cuenta de algo muy importante hoy», les dijo, tomando sus pequeñas manos. «Me di cuenta de que no importa qué tan difíciles se pongan las cosas, mientras nos tengamos los unos a los otros, vamos a estar bien. Somos un equipo, ¿sale?». Los 3 niños asintieron con solemnidad, como si estuvieran haciendo un pacto sagrado, y en cierto sentido, lo estaban haciendo. Esa noche, después de acostar a los niños, María sacó su teléfono y buscó el número que Jesús le había dado el día anterior en un papel doblado. Marcó, el corazón latiéndole rápido. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. «María». Su voz sonaba cálida incluso a través del teléfono. «Lo hice», dijo ella sin preámbulos. «Fui a verlo. Le dije todo. Lo sé. ¿Cómo te sientes?». María pensó cuidadosamente antes de responder. «Me siento libre, asustada todavía, porque nada ha cambiado realmente. Todavía no tengo dinero. Todavía no sé cómo voy a pagar la renta. Pero algo dentro de mí es diferente, como si finalmente pudiera respirar completamente». Escuchó la sonrisa en la voz de Jesús. «Ese es el primer paso, María. La libertad interior siempre precede a la libertad exterior. Mañana es domingo. ¿Puedes venir a la casa a las 10 de la mañana? Hay algo que quiero darte antes de irme». «¿Irte? ¿A dónde vas?», preguntó ella con un pánico repentino. No podía explicarlo, pero la idea de que él desapareciera la asustaba. «A dónde necesito estar», respondió enigmáticamente. «Pero no te preocupes, nunca estamos realmente solos, María. Nunca». El domingo amaneció con un cielo despejado, tan azul que casi parecía irreal. María se vistió con cuidado, eligiendo su mejor blusa y unos pantalones que había planchado la noche anterior. Les dejó a los niños preparado el desayuno con su vecina doña Lupe, quien había aceptado cuidarlos por unas horas. «Te ves bonita, mami», dijo Lupita antes de que se fuera. «¿Vas a algún lugar especial?». «Sí, mi amor, muy especial». El trayecto a la colonia Roma se sintió diferente esta vez. María iba atenta a todos los colores de los edificios, las personas en las calles, el olor del pan recién hecho saliendo de las panaderías. Era como si durante meses hubiera estado viviendo en blanco y negro, y ahora de repente el mundo tuviera color otra vez. Llegó a la casa a las 10 en punto. Jesús la esperaba en la puerta, como si hubiera sabido el momento exacto de su llegada. «Pasa», le dijo con esa sonrisa que ya se había vuelto familiar. «Tenemos mucho de qué hablar». Entraron a la sala, donde María notó que había una caja pequeña sobre la mesa de centro. Era de madera tallada, hermosa, antigua.
Antes de que abramos eso, dijo Jesús señalando la caja, quiero que me cuentes sobre tus sueños. María parpadeó confundida. ¿Mis sueños? Sí. No tus preocupaciones, no tus problemas, no tus miedos, tus sueños, esas cosas que deseabas antes de que la vida se volviera tan pesada. María se sentó, pensando, hacía tanto tiempo que no se permitía soñar. Supongo que siempre quise tener mi propio negocio, algo pequeño, tal vez una fonda. Me encanta cocinar. Antes de casarme con Roberto, trabajaba en un restaurante y el dueño siempre decía que yo tenía un don para la comida casera. Jesús asintió, animándola a continuar, y quería que mis hijos tuvieran una buena educación. No solo que fueran a la escuela, sino que pudieran ir a la universidad si querían, que tuvieran opciones que yo nunca tuve. Se detuvo, sintiéndose un poco tonta. Pero son solo sueños, la realidad es muy diferente. La realidad, dijo Jesús inclinándose hacia adelante, es lo que creamos con nuestras decisiones. Los sueños son las semillas. Tú decides si las plantas o las dejas morir en tu mano. Jesús tomó la caja de madera y la colocó en las manos de María. Ábrela. Con dedos temblorosos, ella levantó la tapa. Dentro había un sobre amarillo y algo envuelto en tela. Primero sacó el sobre. Adentro había dinero, muchos billetes. Los contó con incredulidad. 10,000 pesos. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es una oportunidad, respondió Jesús. El señor Vargas, el dueño de esta casa, escuchó tu historia. Él también perdió a alguien hace años, su esposa, y desde entonces ha usado su dinero para ayudar a personas como tú, personas que necesitan un empujón para levantarse. Esto no es caridad, María. Es una inversión. En ti, en tu futuro, en tus sueños. María no podía dejar de mirar el dinero. Era más de lo que ganaba en 2 meses. Pero, ¿por qué yo? Hay tanta gente que necesita ayuda. Porque tú estás lista para recibirla. Hace una semana, si te hubiera dado este dinero, lo habrías usado para sobrevivir. Ahora, después de todo lo que has procesado, puedes usarlo para prosperar. Hay una diferencia. Ella envolvió el dinero de nuevo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No sé qué decir. Gracias no parece suficiente. Entonces no digas gracias, sonrió Jesús. Muéstrame tu gratitud viviendo plenamente, construyendo esa fonda, criando a esos niños para que sepan que la adversidad no es el final de la historia, es solo un capítulo. María desenvolvió el objeto en la tela. Era un pequeño crucifijo de madera tallada, simple pero hermoso. En la parte de atrás había una inscripción: Nunca estás sola. Guárdalo, dijo Jesús, para los días en que vuelvas a sentir que el mundo es demasiado pesado, para recordarte que siempre hay una fuerza mayor sosteniéndote, aunque no puedas verla. María apretó el crucifijo contra su pecho. ¿Cuándo te vas?, preguntó, aunque no quería saber la respuesta. Pronto. Mi trabajo aquí está terminado. ¿Volveré a verte? Jesús se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera. Siempre me verás, María, en cada acto de bondad que recibas, en cada momento en que sientas paz cuando deberías sentir desesperación, en cada sonrisa de tus hijos. Estaré ahí, aunque no lleve este rostro. Se volvió hacia ella, y por un momento, María juró que había una luz alrededor de él, aunque pudo haber sido solo el sol entrando por la ventana. Hay una última cosa que necesitas saber, dijo Jesús, y su voz tomó un tono más serio. En 2 semanas va a pasar algo. Roberto va a aparecer, va a decirte que cometió un error, que quiere volver, que las cosas pueden ser como antes. María sintió que el estómago se le contraía. ¿Cómo sabes eso? Jesús no respondió directamente. Cuando eso pase, quiero que recuerdes algo muy importante. Tú ya no eres la misma mujer que él dejó. Has crecido, has sanado, has encontrado tu fuerza, y esa mujer nueva merece más que migajas de arrepentimiento de alguien que solo vuelve porque su nueva vida no resultó como esperaba. ¿Qué debería hacer?, preguntó María, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. Lo que tu corazón sanado te diga, no lo que tu miedo te susurre, no lo que tu soledad te suplique, sino lo que la mujer fuerte en la que te has convertido sabe que es correcto. María asintió lentamente. No lo voy a aceptar de vuelta, ¿verdad?
Esa decisión es solo tuya. Pero te diré esto, el amor verdadero no abandona en los momentos difíciles, solo para regresar cuando las cosas se ponen difíciles en otro lugar. Pasaron las siguientes 2 horas hablando. Jesús le dio consejos prácticos sobre cómo empezar su negocio, dónde buscar un local pequeño pero accesible, cómo manejar permisos. Habló como alguien que había vivido 1000 vidas, que había visto todo tipo de situaciones humanas. A las 12 del mediodía, María supo que era hora de irse. Se levantó, guardó cuidadosamente el crucifijo en su bolso junto con el dinero. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, dijo, su voz quebrándose. No solo el dinero, sino todo lo demás. Me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Y qué fue eso?, preguntó Jesús. La esperanza y la creencia de que merezco cosas buenas. Jesús se acercó y puso ambas manos sobre los hombros de ella. María, siempre mereciste cosas buenas. Solo necesitabas recordarlo. La abrazó, un abrazo que se sintió como el de un padre, un hermano, un amigo, algo santo. Cuando se separaron, María vio lágrimas en los ojos de él también. Vive bien, le dijo. Ama fuerte. Nunca olvides quién eres realmente. Y entonces, sin más palabras, ella salió de la casa por última vez. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. María usó parte del dinero para pagar 3 meses de renta por adelantado, quitándose ese peso inmediato de encima. Con el resto, comenzó a buscar oportunidades. Encontró un pequeño local en la colonia Doctores, no lejos de su departamento. Era apenas un espacio de 20 metros cuadrados, pero tenía una cocina básica y una pequeña área donde podían caber 3 mesas. Fonda María sería su nombre. Simple, honesto. Empezó despacio, cocinando por las tardes después de sus trabajos de limpieza. Preparaba guisados caseros, mole, tinga, chicharrón en salsa verde. Los primeros días casi no vendió nada, pero poco a poco, los trabajadores de la zona comenzaron a llegar. ¿Quién cocina esto?, preguntó un albañil el tercer día. Es como la comida de mi mamá. La voz se corrió. Para la segunda semana, María tenía clientes regulares. No estaba ganando fortunas, pero estaba ganando algo más valioso, independencia, y sus hijos participaban. Santiago ayudaba con las cuentas después de la escuela, Lupita ponía las mesas, y Pedrito recibía a los clientes con su sonrisa que derretía corazones. Fue exactamente 2 semanas después de su última conversación con Jesús cuando Roberto apareció. Era un viernes por la tarde. María estaba cerrando la fonda cuando lo vio parado afuera, con las manos en los bolsillos, viéndose incómodo. María dijo, cuando ella salió con las llaves en la mano, «Necesito hablar contigo». Ella sintió su corazón acelerarse, pero no de la manera que esperaba. No había mariposas de nerviosismo ni esperanza secreta, solo una calma curiosa. «Habla», dijo, cruzándose de brazos. Roberto miró alrededor, viendo el letrero de Fonda María, la pequeña fila de sillas afuera. «Tienes un negocio. Eso es bueno». Ella no respondió, solo esperó. Él se aclaró la garganta. «Mira, María. He estado pensando mucho. Las cosas con Carla no salieron como esperaba. Ella no es tú, nadie es tú. Y me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida cuando me fui». Hizo una pausa, esperando una reacción. María no le dio ninguna. «Los niños me necesitan», continuó. «Tú me necesitas. Podemos volver a empezar. Puedo mudarme de regreso. Podemos ser una familia otra vez». María lo miró por un largo momento. Vio al hombre con quien se había casado, el padre de sus hijos, pero también vio con una claridad cristalina lo que él realmente era, alguien que tomaba decisiones basadas en conveniencia, no en compromiso, alguien que valoraba la comodidad sobre la lealtad. «No», dijo simplemente. Roberto parpadeó. «¿Qué?». «Dije que no, Roberto. No vamos a volver a empezar. No vamos a ser una familia otra vez, porque nunca fuimos realmente una familia. Yo era una familia, tú eras alguien que vivía en la misma casa». «María, no seas así. Sé que estás enojada, pero no estoy enojada», lo interrumpió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Ya no. Estuve enojada. Estuve destruida. Estuve perdida. Pero ahora estoy en paz. Y esa paz no tiene lugar para alguien que me ve como un plan B».
Roberto dio un paso hacia ella. Pero los niños tienen una madre que los ama más que a su propia vida. Si tú quieres ser parte de sus vidas como padre, como verdadero padre, no como alguien que entra y sale cuando le conviene, esa es una conversación diferente. Pero nosotros dos, tú y yo como pareja, eso se terminó el día que elegiste irte. La expresión de Roberto cambió de súplica a enojo. Entonces, ¿qué? Ahora que tienes tu negocito, ya no me necesitas. Ya te sientes muy importante. Y ahí estaba, pensó María. El verdadero Roberto, el que salía cuando no obtenía lo que quería. Me siento suficiente, respondió con calma. Esa es la diferencia. No necesito que me completes porque nunca estuve incompleta. Solo necesitaba recordar eso. Se dio vuelta para irse, pero Roberto la agarró del brazo. No puedes simplemente cerrarme la puerta. Tengo derechos. Son mis hijos también. María se soltó con firmeza pero sin violencia. Entonces ejerce esos derechos siendo un padre. Paga pensión alimenticia. Visítalos regularmente. Preséntate a sus festivales escolares. Pero no me uses a mí como excusa para ser o no ser parte de sus vidas. Ellos merecen mejor que eso. Roberto la miraba con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser respeto a regañadientes. Estás diferente. Estoy sanada, corrigió ella. Y finalmente conozco mi valor. Algo que debí haber sabido hace mucho tiempo. Caminó hacia su departamento dejándolo ahí parado, y con cada paso sentía el peso del pasado volviéndose más y más ligero. Esa noche, después de acostar a los niños, María se sentó en su pequeño balcón mirando las estrellas. Sacó el crucifijo que Jesús le había dado y lo sostuvo en sus manos. No sé si puedes escucharme, susurró al cielo. No sé siquiera si eres quien creo que eres, pero quiero que sepas que me salvaste. No solo me diste dinero, me diste algo mucho más valioso, me diste de regreso a mí misma. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas del árbol que crecía en el patio del edificio, y en ese momento María sintió una paz tan profunda que casi parecía tangible, como si alguien invisible estuviera sentado junto a ella, acompañándola. Los meses siguientes trajeron sus propios desafíos. Hubo días en que la fonda no tenía clientes, días en que Pedrito se enfermó y ella tuvo que elegir entre llevarlo al doctor o pagar la luz, días en que la tentación de rendirse era fuerte, pero cada vez que sentía que se derrumbaba, recordaba las palabras de Jesús, recordaba la semilla rompiéndose para convertirse en árbol. Y seguía adelante. La fonda creció, lentamente pero creció. Contrató a doña Lupe, su vecina, para que le ayudara en las mañanas. Los fines de semana, preparaba tamales que se vendían como pan caliente. Un año después del día en que conoció a Jesús, María estaba en su fonda un martes por la tarde, cuando entró una mujer joven que se veía perdida. Tenía los ojos rojos de llorar y cargaba a un bebé en brazos. ¿Está abierto?, preguntó con voz temblorosa. María reconoció esa voz, ese dolor. Era el mismo que ella había llevado no hace mucho. Siempre estoy abierta, respondió con una sonrisa cálida. ¿Tienes hambre, mija? La mujer asintió. Pero no tengo mucho dinero. Siéntate, dijo María guiándola a una mesa. Hoy la comida es cortesía de la casa. Le sirvió un plato generoso de mole con arroz y tortillas. La mujer comió con desesperación mientras su bebé dormía en sus brazos. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. Gracias. No sabe cuánto necesitaba esto. María se sentó frente a ella. Cuéntame, ¿qué te tiene así? Y la mujer habló. Habló de un esposo abusivo del que acababa de escapar, de no tener a dónde ir, de sentirse completamente sola. María escuchó como Jesús había escuchado a ella, y cuando la mujer terminó, le dijo, «No estás sola, yo sé que se siente así, pero no lo estás». Le dio el número de un refugio para mujeres que ella había descubierto después. Le dio dinero para el taxi, y antes de que la mujer se fuera, hizo algo más. María fue a la pequeña vitrina que había puesto en la fonda. Adentro guardaba algunos objetos especiales, una foto de sus hijos, una medalla de su madre fallecida y el crucifijo de madera que Jesús le había dado. Lo tomó, lo besó suavemente y se lo dio a la mujer. «¿Qué es esto?», preguntó ella mirando la inscripción en la parte de atrás. «Nunca estás sola».
Es un recordatorio, dijo María, de que incluso en los momentos más oscuros hay una luz. A veces esa luz viene en forma de un extraño amable. A veces viene en forma de fuerza interior que no sabías que tenías. Pero siempre, siempre está ahí. La mujer abrazó el crucifijo contra su pecho. No puedo aceptar esto. Se ve importante para ti. Lo es, respondió María. Por eso quiero que lo tengas. Alguien me lo dio cuando más lo necesitaba. Ahora es tu turno de recibirlo, y algún día, cuando estés mejor, se lo darás a alguien más que lo necesite. Así es como la luz se sigue pasando. La mujer se fue, y María se quedó en la fonda vacía, sintiendo algo extraordinario. Por primera vez en su vida, entendió completamente lo que Jesús había tratado de enseñarle. No somos salvados para quedarnos salvados. Somos salvados para salvar a otros. 5 años después, Fonda María tenía 3 sucursales. Sus hijos estaban en buena escuela, con uniformes nuevos y útiles completos. Santiago tenía 15 años y hablaba de estudiar contabilidad. Lupita, de 12, quería ser chef. Y Pedrito, ahora de 10, dibujaba constantemente y soñaba con ser arquitecto. Roberto los visitaba de vez en cuando. Había aprendido a ser un padre a la distancia, no perfecto pero presente. Pagaba su pensión a tiempo y llegaba a los cumpleaños. María nunca volvió a estar con él, pero había aprendido a coexistir en paz por el bien de los niños. Una mañana de domingo, María estaba preparando el desayuno cuando tocaron la puerta. Al abrir, encontró una caja pequeña de madera en el suelo. Era idéntica a la que Jesús le había dado años atrás. La abrió con manos temblorosas. Adentro había una nota. Lo hiciste bien, María. Tus semillas se convirtieron en árboles y ahora otros encuentran sombra bajo ellos. Nunca estuviste sola. Nunca lo estarás. Junto a la nota había un crucifijo de madera tallada, idéntico al que ella había regalado. María lo sostuvo contra su corazón mientras las lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas, sabiendo que algunos milagros no terminan, solo se transforman y se multiplican en las vidas que tocan. ¿Alguna vez te has sentido como María, tan roto, tan perdido, que incluso respirar parecía doloroso? Esta historia no es solo ficción. Es el reflejo de millones de personas que luchan en silencio, cargando pesos que nadie más puede ver. María era una madre desesperada que limpiaba casas para alimentar a sus 3 hijos. Había sido abandonada, traicionada, olvidada por el hombre que juró amarla. Cada mañana despertaba sin saber cómo sobreviviría ese día. Pero entonces, en el momento más oscuro, apareció alguien. Un extraño con ojos que veían más allá del dolor. Alguien que le recordó algo que había olvidado, su propio valor. Jesús no llegó con luces celestiales ni milagros espectaculares. Llegó como llega siempre en lo cotidiano, en una conversación sincera, en un plato de comida compartido, en palabras que sanan heridas invisibles. Le enseñó que el perdón no es para el que te lastimó, sino para ti. Que las semillas rotas son las que germinan más fuerte. Que nunca jamás estamos realmente solos. Y María no solo sanó, se transformó, de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a guerrera, de guerrera a sanadora de otros. La pregunta que te dejo hoy es esta. ¿Quién es el Jesús en tu vida? Esa persona que apareció cuando más la necesitabas y te recordó quién realmente eres. Déjame tu historia en los comentarios. Quiero saber, ¿alguna vez alguien te salvó sin saberlo? ¿O tú fuiste ese Jesús para otra persona? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y recuerda, nunca estás solo.